Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablarles como a hombres de espíritu, sino como a gente débil, como a cristianos todavía en la infancia. Por eso los alimenté con leche, no con comida, porque no estaban para más. Por supuesto, tampoco ahora que siguen los bajos instintos, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, es que les guían los bajos instintos y que proceden como gente cualquiera. Cuando uno dice, yo estoy por Pablo, y otro, yo por Apolo, no son como cualquiera. En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Agentes de Dios que los llevaron a la fe, cada uno como lo encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, campo de Dios. Verbum Domini. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su mirada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el hombre, el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor me dijo, dale saludos de buena voluntad a los pobres y anunciar mi nombre a los cautivos. Lectio Sancti Evangelii Secundum Lucam. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno,
los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Verbum Domini. Simon Peter's mother-in-law, La suegra de Simón Pedro estaba enferma con fiebre y San Lucas cuenta que intercedieron ante él por ella. Así que esta es nuestra intención para la misa de hoy. Para todos nosotros en todo el mundo, demos gracias a Dios a través de este apostolado, de que a todos nos sea posible unirnos en interceder ante Jesús por todos aquellos que están sufriendo tragedias en todo el mundo. Sabemos que hay muchas diferentes maneras en las que la gente está sufriendo. Y damos gracias incluso más aún por el 5º aniversario del huracán Katrina. Hubo un especial en CNN. Una reportera de nombre de Catherine Hawk escribió un libro que se llama Surgiendo a través de Katrina, basado en su propia experiencia. Ella está basada en San Luis, Mississippi, que también fue devastado por el huracán Katrina, y esto es lo que ella escribió acerca de esa experiencia. Ella escribió hace 5 años, cuando el huracán se estaba acercando a Nueva Orleans, que ella estaba rezando para que esta tormenta monstruosa girara hacia el este y librara a los 1,3 residentes de Nueva Orleans y San Luis, Mississippi. El ojo del huracán Katrina tocó la costa y las olas de más de 6 metros de alto envolvieron el vecindario donde vivía ella y la gran parte de esa costa. Ella escribe, cuando yo estaba recorriendo esa zona y entrevistando a mis vecinos, encontraba yo en un estado de shock. Eso pasó y después eso dio paso a la ira. Me preguntaba yo, ¿por qué sucedió esto? ¿Y por qué 2 veces? A este pueblo tan bueno, porque habían sufrido la devastación del huracán Camille en 1969 y la gente había reconstruido y habían instalado un dique de casi 6 metros de alto, pero eso no los protegió. Me preguntaba yo, ¿cómo es posible que un Dios lleno de amor pudiese permitir que esto sucediese? Así que durante mucho tiempo estuve molesta con Dios. Me dije a mí misma, por haber trabajado tanto, trabajando 7 días por semana, yo estuve ausente, no podía ir de la iglesia, no iba a misa. Me era imposible mirar tanta destrucción en toda la costa y sentirme agradecida por cualquier cosa. El Papa Juan Pablo II, en 1984, el año de la redención lograda a través del sufrimiento, escribió una exhortación apostólica sobre el significado cristiano del sufrimiento humano y dijo que eso es lo primero que surge en el corazón humano, la pregunta, ¿por qué?
y se lo presentamos a Dios. Y dijo, en tanto que los animales sufren, los seres humanos sufren más porque tienen que entender. Y si no llegan a un entendimiento satisfactorio, su sufrimiento es incluso más intenso. Pero dijo, también Dios espera esa pregunta de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué este sufrimiento? Pero luego, Catherine continuó hacia adelante. Milagrosamente, la gente se dio cuenta que la gente se sentía agradecida y contaban sus historias en CNN, como por ejemplo Nikki y Patrick Cleveland, quienes fueron empujados por las olas, sacados de su casa por las olas y sobrevivieron al haberse subido a un árbol, o como Tom y John y Keith, quienes se quedaron sin casa y sin embargo pasaron semanas recaudando comida para sus vecinos y amigos antes de preocuparse por ellos mismos. Declararon que eso lo hicieron porque eso es lo que ellos sentían que debían hacer. No miraban hacia atrás, no se enfocaban en lo que habían perdido, sino se enfocaban en el día presente, un día a la vez. Y miles de voluntarios se hicieron presentes en el área. Algunos vinieron por su propia cuenta. Llegaron con automóviles llenos de víveres. Otros llegaron en buses, dispuestos a prestar servicio inmediato. Al ver esto empezó a hacer retroceder mi ira. Empecé a reflexionar acerca de las estatuas religiosas en toda la ciudad que de alguna manera habían sobrevivido el golpe de la tormenta. Una se encontraba al lado de un puente que había sido destruido por el huracán. Una estatua de la Virgen María de 2 metros de alto permanecía erigida de pie junto a las ruinas de una rectoría que había sido destruida. Un reportero de CNN con el que conversé me dijo que él veía ese tipo de cosas a diario y que pensaba, esto es asombroso, esto es una demostración de que hay un Dios allá arriba, no hay ninguna otra explicación. Eran señales de esperanza. Eran señales de que los residentes de ese pueblo no estaban solos. Pero luego ella concluye ese artículo hablando acerca del efecto que ella vio tanto en su propia vida como en las vidas de los residentes de ese pueblo. Ella dijo, hice un recuento de mi vida y de cómo había cambiado mi vida por causa del huracán. Me volví a reconectar con mi ciudad natal y con las personas con las que me había criado. Volví a hacer nuevas amistades con la gente que había venido a ayudar a los residentes de esta ciudad. Y me di cuenta de las cosas que verdaderamente importan en esta vida y no son las cosas materiales, solamente son cosas. Se volvió el lema de la ciudad. La gente que había perdido todo se dio cuenta que todavía les quedaba bastante para seguir adelante. Amigos, familia, fe y comunidad se unieron y en el proceso la mayoría se dio cuenta que se habían convertido en mejores padres, mejores cónyuges, mejores ciudadanos de sus pueblos. Esto fue la transformación que había causado esa tormenta monstruosa. Sí, en el 5º aniversario del huracán Katrina las cosas no regresaron a la normalidad y no va a ser así por años. El derramamiento de petróleo no solamente ha causado un gran daño económico y ecológico, sino ha creado una gran preocupación acerca de cuándo las costas y el agua volverán a ser salubres. Pero tengo fe en que aquellos a quienes yo conozco y amo van a hacer lo que está enraizado en su ADN. Superar, perseverar y siempre recordar lo que verdaderamente importa. Solamente son cosas materiales. Dijo, se convirtió en el lema de las cosas del área, cuando muchas de sus posesiones fueron destruidas. Súbitamente empezaron a buscar más profundo dentro de sí mismos
y se dieron cuenta de las cosas que verdaderamente importan y se concentraron en las cosas que verdaderamente son duraderas. Saben, en la imitación de Cristo, capítulo 12, el título de este pequeño capítulo es la utilidad de la adversidad. Dice, es bueno que a veces tengamos problemas y adversidades, pues hacen que el hombre mire hacia dentro de sí mismo y sepa que no ha de colocar su esperanza en nada de este mundo. Ha de percibir esa perfecta seguridad y paz que no puede ser encontrada en este mundo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Mi paz os dejo, no la que el mundo da, porque eso es algo muy frágil, se puede perder muy rápidamente, sino dijo, mi paz os dejo, es una paz que puede soportar huracanes, inundaciones, terremotos, es una paz que nunca nos puede ser quitada por nada externo a nosotros, porque es algo mucho más profundo. Y estas mismas cosas pueden ser los mismos medios que nos lleven hacia el Señor, para verdaderamente enfocarnos en lo que verdaderamente importa, lo que es duradero. ¿En dónde puedo encontrar mi seguridad? Es incluso en el mismo suelo donde estoy parado. Eso puede temblar. No, mi seguridad es algo que nunca ha de ser capaz de moverse, que nadie me puede quitar. Mi seguridad está en Dios. Y esa es una seguridad muy firme, efectivamente, porque nadie nos la puede quitar. Ahí es donde nuestra paz yace. Y podemos confiar en las promesas del Señor. Saben, yo disfruto los dibujos animados de Snoopy y Charlie Brown, y alguien me regaló un calendario para Navidad y siempre miro cuál es el que toca para cada día, y yo guardé en donde Charlie Brown y Linus tienen una conversación, porque Linus tiene miedo de ir a la biblioteca, tiene que hacer una tarea y tiene que ir a la biblioteca, pero tiene miedo, no quiere ir a la biblioteca porque es una biblioteca muy grande, nunca ha estado ahí antes y es algo un poquito atemorizante, así que Charlie Brown le dice, la fiebre de la biblioteca es similar a otros disturbios, a otras perturbaciones mentales. Uno le tiene miedo a los recintos de la biblioteca porque son extraños, son desconocidos. Todos tenemos ciertas áreas en donde nos sentimos fuera de lugar, explica Charlie Brown a Linus. Y Linus le contesta, ¿y en qué área te sientes tú fuera de lugar, Charlie Brown? Y él le contesta, la Tierra, el planeta Tierra. Así que tenemos esa experiencia de que este no es nuestro hogar, no es un lugar en donde vamos a encontrar seguridad y paz perfectos. Sin embargo, como cristianos siempre miramos todas las cosas con esperanza. Y el Papa indicó esto en su encíclica sobre la esperanza, en su comentario posterior más adelante. Dice, es importante que el cristiano recuerde siempre que aunque haya perdido todo, si ha perdido la familia, los amigos, la ruina financiera, se ha perdido todo, es importante que el cristiano siempre recuerde que todavía tiene la esperanza. Eso nunca se lo puede quitar nadie, porque su esperanza no está en nada de este mundo efímero, sino está en la vida venidera, en las promesas del Señor. J.R.R. Tolkien, quien escribió la conocida serie, la trilogía del Señor de los Anillos, él escribió una carta a su hijo Christopher y escribió acerca de cómo había recibido nueva inspiración, acerca de cómo cada vez que leía el final del Señor de los Anillos, si ustedes conocen esa historia, Sam y Frodo pasan por unas tinieblas terribles y verdaderamente llegan al punto en donde verdaderamente son capaces de rendirse, de dejar su esperanza. Pero luego, inesperadamente, son rescatados y sus esperanzas se cumplen. Y J.R.R. Tolkien estaba escribiendo como cada vez que leía eso era como si lo estuviese leyendo, como si alguien más lo hubiese escrito, y cómo lo llevaba a las lágrimas. Pero luego recibió esa inspiración cuando había ido a la misa en la iglesia de San Gregorio con su esposa, y el sacerdote estaba predicando acerca del Evangelio sobre la sanación de la mujer con la hemorragia y de
la hija de Jairo. Y este sacerdote estaba haciendo una comparación con los milagros modernos. Y una de las historias que este sacerdote había contado era del niñito que había ido a Lourdes con peritonitis tubercular, y este niño no podía caminar, verdaderamente no le era posible comer ni mantener nada en el estómago, así que sus padres, desesperados, le habían llevado a Lourdes, rezando y esperando un milagro. Y J.R.R. Tolkien, en su carta a su hijo, dijo: la historia más conmovedora fue la de este pequeño niño que no fue sanado. Así que cuando sus padres lo estaban llevando de regreso en el tren, tristes, prácticamente estaba agonizando con dos enfermeras que lo cuidaban. Cuando el tren avanzaba, pasaron al lado de la gruta. El niño se sentó y dijo: quiero ir y hablar con la niñita, con la pequeña niña. En el mismo tren había una niña que había sido sanada y se puso de pie y caminó hacia ella y jugó con la niñita. Y luego regresó y dijo: ahora tengo hambre. Y le dieron pastel y 2 chocolates y un enorme sándwich emparedado de jamón. El Señor les dijo que le den a la pequeña hija de Jairo algo de comer, así que claramente los milagros tienen que ver con la vida real, pero necesitan también la ayuda terrenal, por eso pidió de comer. Eso fue lo que él sintió cuando leyó el final de la trilogía del Señor de los Anillos. Los padres habían esperado un final feliz y tuvieron un final triste. Es diferente a cualquier sensación que no hubiera sentido antes. Súbitamente me di cuenta de lo que había sucedido, la cosa que yo había estado tratando de escribir y explicar en El Señor de los Anillos. Yo inventé la palabra eucatástrofe, el súbito fin de una historia que parece que iba a ser triste, pero que es feliz. Y fui llevado a darme cuenta que produce un efecto peculiar por un vistazo súbito que tenemos de la verdad. La naturaleza de uno enraizada en la idea de causa y efecto sufre un alivio enorme, como si una banda elástica se hubiese roto, y percibe que así es como las cosas verdaderamente funcionan en este mundo por el cual nuestra naturaleza fue creada. Y concluí diciendo que la resurrección es la eucatástrofe más grande que hubiese ocurrido. Produce esa emoción central, la alegría cristiana, la cual produce lágrimas, porque es como el sufrimiento proviene de un lugar en donde la alegría y el sufrimiento son uno. Ustedes ven lo que les está indicando es que súbitamente tuvo un vistazo de la verdad, tanto al final de la historia del Señor de los Anillos como ante esta historia milagrosa de este niño que no había sido sanado, y súbitamente sucedió algo inesperado, como un súbito rayo de verdad acerca de nuestra existencia, que todos pasamos por esos momentos de tiniebla, como el viaje de Sam y Frodo hacia Mordor. Pero luego Sam es capaz de mirar hacia arriba y ve esa estrella que brilla a través de las tinieblas. Y es posible mirarla con paz porque se da cuenta que las tinieblas solamente es algo efímero y que hay algo mucho más alto y grande que ha de durar. Y esta es una inspiración que él tuvo con respecto a la verdad, que a veces sentimos cuando vemos un resultado súbito, inesperado, un final feliz para la historia. Que sabemos que esta es la historia, esta es nuestra existencia humana. Tenemos que perseverar a través de este valle de lágrimas. Pero Dios ha preparado para nosotros una eucatástrofe inesperada, esta alegría que ha de ser el final de nuestra vida y existencia, y le da significado
incluso a las lágrimas de esta vida. what we are called to, Y sabemos que estamos siendo llamados a perseverar en amor, en esperanza y en confianza. receive what the Lord has Así que promised us. recibamos para que recibamos lo que el Señor nos ha prometido.